Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. La Voz de América presenta Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa. Se inicia hoy la 77ª Asamblea General de la ONU en Nueva York y crece la expectativa y la seguridad. El huracán Fiona es ahora categoría 3 luego de golpear con fuerza a Puerto Rico y República Dominicana. Y en México, un fuerte terremoto sacudió al país en el mismo día en el que se produjeron sismos en 1985 y 2017, pero sin provocar grandes daños. Hoy es martes 20 de septiembre de 2022, soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América. En Buenos Días América, cobertura especial de la 77ª Asamblea General de la ONU. Hoy se inician los discursos de los mandatarios y jefes de Estado de los países miembros de la ONU y hay gran expectativa para escuchar a los representantes latinoamericanos. Natalie Salas Guaitero es la enviada especial de La Voz de América y nos informa desde la sede de la ONU en Nueva York. Con el discurso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, comienza este martes la ronda de intervenciones de los países miembros ante el Pleno de la ONU durante esta Asamblea General. Según los organizadores, se estima que se darán un total de 105 discursos durante la semana, de los cuales aproximadamente 40 serán dados por los presidentes y el resto por representantes de gobierno. Entre los presidentes que tomarán la palabra este día está Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras y Rodrigo Chávez de Costa Rica, entre otras naciones de América Latina. Se estima además que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirija al Pleno el miércoles en la mañana y quizás también lo haga por videoconferencia el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y es que los puntos relevantes de la agenda de esta 77ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas incluye el conflicto en Europa del Este, generado tras la invasión de Rusia a Ucrania y sus consecuencias en la economía y la seguridad alimentaria, sobre todo en lo que tiene que ver con la crisis de las importaciones y exportaciones a nivel mundial que ha impactado las cadenas de suministros. Otros de los temas que varios mandatarios estiman elevar al Pleno es el cambio climático, las medidas inmediatas para frenarlo y las fuentes de financiación para lograr los objetivos trazados en la búsqueda de energía alternativa. Desde Nueva York les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América. Y uno de los temas centrales de la Asamblea General de la ONU es la educación, con la perspectiva de incrementar su acceso y garantizar su alcance para todos. Desde la sede de la ONU en Nueva York informa Jacopo Luzzi. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó una conferencia sobre la transformación de la educación para alentar a los gobiernos, el sector privado e instituciones financieras internacionales a movilizar más recursos para entrenar mejor a los profesores, actualizar los currículos y adaptarlos a los rápidos cambios del mundo. La educación está en una profunda crisis. En lugar de ser facilitadora, la educación se está convirtiendo rápidamente en un gran divisor. Alrededor del 70% de los niños de 10 años en los países más pobres no pueden leer un texto básico, o están fuera de la escuela o en la escuela, pero apenas aprenden algo. Guterres, al igual que la Premio Nobel de Paz Malala Yousafzai, pidieron el fin de las restricciones del gobierno talibán al acceso a la educación secundaria a las mujeres. También convocaron a los países a promover espacios amables y seguros para los estudiantes. Eliminar el sesgo de género del plan de estudios, mejorar el contenido y hacer que las escuelas sean seguras y libres de armas. En el marco de los eventos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el secretario de Estado Antony Blinken destacó el papel de la prensa libre en la contribución de los objetivos de la Asamblea. Los temas que estamos destacando, desde la inseguridad alimentaria hasta el clima y la salud mundial. No podríamos hacerlo sin la información, la iluminación que la libertad de expresión y la libertad de prensa aportan a estos y otros
desafíos en todo el mundo. Entre los temas que abordará el presidente Biden en la Asamblea de Naciones Unidas están también iniciativas de seguridad global y recursos para infraestructuras en países en desarrollo. Desde Naciones Unidas, Jacopo Luzzi, Voz de América. Por otra parte, el inicio oficial de la Asamblea General de la ONU en Nueva York marca una agenda centrada en educación y clima. Anthony Belchi tiene las claves de esta reunión de alto nivel. El debate de la Asamblea General de las Naciones Unidas reúne a altos mandos y jefes de Estado de todo el mundo. El objetivo es abordar y discutir los asuntos de alcance internacional que preocupan a los gobiernos y a la población en general. Pero ¿qué hay que destacar de la 77ª edición? Estas son las claves. Esta nueva sesión cuenta con un nuevo presidente, es el húngaro Csaba Kőrösi, y ha desempeñado varias funciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de su país, entre ellas la de director de Sostenibilidad Medioambiental en la oficina del presidente de Hungría. En esta importante cumbre de altos mandatarios se abordarán principalmente dos temas, la educación y el medio ambiente. En cuanto a la educación, se pretende llamar la atención del público mundial, los jóvenes, los profesores, la sociedad civil y otros, para apoyar la transformación de la educación en todos los puntos del planeta, con escuelas inclusivas, equitativas, planes de financiación y transformación digital, entre otras cosas. Sobre la cuestión de medio ambiente, el objetivo es sentar las bases de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, especialmente para combatir los efectos negativos del cambio climático y del calentamiento global. El discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es uno de los más esperados porque, además de medio ambiente, es muy probable que hable de la situación de la guerra en Ucrania y las consecuencias económicas en todo el mundo. También se espera el discurso de los mandatarios latinoamericanos para abordar temas como la corrupción, la inseguridad y los problemas de narcotráfico que aún afectan a muchos países. Por primera vez hablará el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo hará en persona y hay mucha expectación por las propuestas que presentará, ya que es el primer mandatario de izquierdas en la historia de ese país. Anthony Belchi, Voz de América, Miami. Luego de su destructivo paso por Puerto Rico y República Dominicana, el huracán Fiona tomó fuerza y subió a categoría 3 y apunta hacia las islas Turcos y Caicos en el Mar Caribe, donde ya se preparan para el embate de Fiona, mientras que en el sureste de Bahamas se espera que las condiciones del ciclón se extiendan durante las próximas horas. Paralelamente, y según la previsión del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, las bandas exteriores del ciclón seguirán provocando fuertes lluvias sobre el este de República Dominicana y al sur de Puerto Rico, donde un hombre de 58 años de edad perdió la vida luego de verse arrastrado por la fuerza del agua. Han sido jornadas interminables para los equipos de emergencia en la isla puertorriqueña. Allí la Guardia Nacional rescató a casi 1 millar de personas, mientras que otras 1.000 continúan en refugios sin poder regresar a sus hogares. El impacto de Fiona se sintió con más fuerza en una isla en la que todavía no se han recuperado de las fatídicas consecuencias del ciclón María, el mortífero huracán que en 2017 provocó la muerte de casi 3.000 vecinos puertorriqueños, y todavía hoy, 5 años más tarde, miles de infraestructuras siguen sin haberse recuperado. En tanto, autoridades en República Dominicana confirmaron la muerte de un hombre alcanzado por un árbol luego de que vientos de más de 160 kilómetros por hora azotaran gran parte del país. Fiona desplazó a más de 12.400 personas, mientras dejó varias autopistas anegadas. Todavía se desconocen los daños exactos del temporal, y es que, como dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, se necesitarán varios días para evaluar los destrozos. Ahora toca cumplir con el deber más sagrado que tengo como presidente: ayudar y establecer todos los mecanismos necesarios para volver a la normalidad cuanto antes, reparar los daños y estar con mi gente. El mandatario Abinader debía viajar a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, canceló su visita para permanecer en el país afectado por Fiona. En otra información, el presidente Joe Biden dio a conocer el regreso a casa de Mark Ferrish, el único rehén estadounidense que quedaba en Afganistán. La liberación fue parte de un intercambio de prisioneros entre los dos gobiernos, así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, quien dijo a los periodistas en Kabul que el canje tuvo lugar en el aeropuerto de la capital afgana. Ferrish, el ingeniero estadounidense de casi 60 años y veterano de la Marina, fue secuestrado en Kabul a principios de 2020 cuando las tropas de Estados Unidos y la OTAN luchaban contra la insurgencia talibán.
El mandatario Biden celebró la liberación de Friedrich luego de hablar con la familia del ingeniero y destacó textualmente, y citamos, su liberación es la culminación de 2 años de trabajos incansables de servidores públicos dedicados a nuestro gobierno y otros gobiernos socios, y quiero agradecer a todos ese esfuerzo. El mandatario estadounidense dijo además que su administración continúa priorizando el regreso seguro de todos los estadounidenses que son rehenes o permanecen detenidos injustamente en el extranjero, y aseguró que Estados Unidos no se detendrá hasta que se reúnan con sus familias. Por otro lado, el gobierno afgano recibió a cambio a Bashir Nursai, conocido como Ali Bashir, quien en 2005 fue arrestado en Nueva York y posteriormente acusado de traficar heroína en Estados Unidos. Según los informes oficiales, este narcotraficante sería el principal asociado de los talibanes, ya que ayudó a financiar y a armar a los insurgentes con las ganancias del tráfico de estupefacientes. Distintas organizaciones esperan que más países se sumen a una resolución que será votada a inicios de octubre y busca renovar el mandato de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde. Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay, Perú y Ecuador son los países de la región que lideran una resolución para solicitar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas la renovación de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, según informó recientemente Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch. Para Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, se trata de una buena noticia para los venezolanos. Consideramos que debería ser aprobada porque ya no es una iniciativa de 1 o 2 países, sino que ya es un grupo de países que está diciendo debe continuar la misión, debe prorrogarse el mandato. Gabriel Cabrera, director ejecutivo del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, hace un llamado a otros países de la región como Colombia y Argentina a sumarse a la iniciativa y estima que uno de los puntos más relevantes del nuevo informe de la misión, que será presentado durante la jornada, será el tema migratorio. Es indispensable señalar que la crisis migratoria no se va a acabar porque se dé una apertura formal a las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela. Porque la crisis migratoria tiene una causa y es la grave crisis de derechos humanos y la grave emergencia humanitaria compleja que hay en Venezuela. La misión, que no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por un periodo de 2 años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014, y su mandato fue prorrogado hasta este mes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Por otra parte, un sismo de alta intensidad provocó mucho temor en México y es el tercero que ocurre un 19 de septiembre. Sara Pablo tiene el reporte. Un sismo de magnitud 7.7 con epicentro al sur de Cualcomán, en el estado de Michoacán, ocurrido a las 13:05 horas, provocó la muerte de una persona, luego de que cayera una barda de una tienda departamental en Manzanillo, Colima, en Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos y la capital del país. Hasta la noche de este lunes no se reportaron lesionados ni fallecidos. El temblor ocurrió justo el día en que los mexicanos recuerdan a las víctimas de los sismos de 1985 y 2017, los cuales provocaron la muerte de cientos de personas, y más susto causó porque se registró solo 46 minutos después del simulacro realizado en varias entidades del país. Para los científicos del Servicio Sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la ocurrencia de 3 sismos de magnitud superior a 7 el mismo día 19 de septiembre en diferentes años es una coincidencia y no hay ninguna razón científica que lo explique o justifique. Es el investigador Víctor Hugo Espíndola. No es más que una coincidencia, una desagradable coincidencia, ¿verdad?, que ocurra el día del simulacro. Son tres sismos importantes. La probabilidad de que ocurra el mismo día es muy baja, pero... En Cualcomán, epicentro del sismo, y otros 7 municipios de Michoacán, se evalúan los daños y se suspendieron las clases, en tanto se revisan a fondo las instalaciones de los planteles escolares. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. En tanto, Guatemala experimenta un fuerte incremento en el paso irregular de migrantes nicaragüenses y venezolanos. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
El Instituto Guatemalteco de Migración registró en el último mes un incremento significativo en el ingreso de migrantes procedentes de Nicaragua, quienes, pese a cumplir con los requisitos migratorios, piensan seguir su camino hacia Norteamérica de forma irregular, como explica la portavoz de la entidad, Alejandra Mena. Identificamos que ha incrementado en un 269% el ingreso de esta nacionalidad, luego de las entrevistas e información que el Instituto Guatemalteco de Migración logró recopilar. Estas personas tienen como fin llegar a México y posteriormente llegar hacia los Estados Unidos. Asimismo, Mena señala un alza en la llegada de venezolanos, quienes no han sido admitidos por no tener la visa guatemalteca. Del 1 al 15 de septiembre de este año, en la frontera de Aguacaliente se han identificado y rechazado a 1,179 personas de nacionalidad venezolana. Para el analista Jair Dabroy, se trata de un cambio en la migración de estos dos países, Nicaragua y Venezuela. Un reviraje en la migración nicaragüense que ya ve como insatisfactorias las condiciones de su país y necesita trascender de esa migración histórica estacional a Costa Rica a una migración de mediano y largo plazo, donde Estados Unidos es el punto de referencia para el continente americano. Situación similar se vive en Venezuela. El experto aseguró que pese a la condena por la migración irregular, Estados Unidos tiene una alta demanda de trabajadores en los sectores de servicios, construcción y agropecuario, factor que fomenta el flujo migratorio. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Los países de Latinoamérica y el Caribe enfrentan la mayor crisis educativa de los últimos tiempos, según reveló un informe realizado por varios organismos de las Naciones Unidas. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción. Las dificultades económicas y los devastadores efectos de la pandemia del COVID-19 contribuyeron a la desaceleración y el estancamiento en el avance de los logros educativos entre 2015 y 2021 respecto a los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda de Educación 2030. Esta desafortunada situación colocó a los países de América Latina y el Caribe en una de las mayores crisis educativas de los últimos tiempos, según reveló un informe conjunto realizado por la UNESCO, UNICEF y la CEPAL. Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO en Chile, participó en la creación del informe titulado La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe y señaló que el cumplimiento de las metas educativas no estaba asegurado antes de la pandemia del COVID-19 y mucho menos lo está ahora. Como vienen alertando los diferentes actores del sector, los países de América Latina y el Caribe enfrentan la mayor crisis educativa de los últimos años. Las deudas estructurales de los sistemas educativos se profundizaron con la llegada de la COVID-19. El informe evidencia un retroceso en ciertos indicadores que venían progresando en la última década, como por ejemplo la tasa de finalización de la educación secundaria. Alberto Arenas de Mesa, director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, señaló que toda estrategia exitosa de desarrollo sostenible debe colocar en el centro la educación. La educación es clave para el desarrollo económico y social inclusivo de los países. Sala de redacción, Voz de América. Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El linebacker de los Chiefs, Willie Gay, fue suspendido el lunes 4 encuentros por la NFL por violar las políticas de conducta personal. Gay fue arrestado en el suburbio de Kansas City de Overland Park, Kansas, en enero y lo acusaron de un delito menor criminal de daño a propiedad de menos de $1,000. El representante de Gay, Max Lepselter, dijo en aquel momento que Gay rompió la aspiradora de la madre de su hijo durante una discusión en la que nadie resultó lesionado. Gay acordó asistir a un programa de rehabilitación en junio para resolver el caso criminal. No apeló la suspensión y se perderá el encuentro del domingo en Indianápolis, así como los duelos ante Tampa Bay, Las Vegas y Buffalo. Las reglas de la NFL prohíben que interactúe con el equipo en las primeras 2 semanas. En
En el fútbol internacional, con un gol y un baile, los juveniles delanteros del Real Madrid se manifestaron contra el racismo en el fútbol durante el fin de semana al exhibir sus pasos de samba tras anotar un gol en el derbi contra el Atlético de Madrid el domingo. Rodrigo y Vinicius Junior resaltaron que no se dejan intimidar ante el lenguaje racista de sus detractores o los cánticos racistas de los aficionados rivales. Baile donde quieras, escribió Vinicius en Twitter en un mensaje dirigido a Rodrigo tras la victoria del Madrid por 2-1 en el feudo del Atlético en la Liga Española. Baile blanco y negro, añadió Rodrigo en otro mensaje en la red social, anexando una foto de los dos brasileños festejando juntos el triunfo del Real Madrid. Henry Llanos, Voz de América, Washington. El Fantasma de la Ópera, el musical de mayor duración en Broadway, cerrará el 18 de febrero de 2023 debido a una fuerte caída en la venta de boletos, a pesar de que los teatros en Nueva York reabrieron luego del cierre por la pandemia. El show lleva casi 14,000 representaciones desde que debutó en 1988. Según la publicación El New York Post, el Fantasma de la Ópera pierde $1 millón al mes. El musical celebrará su 35º aniversario en enero, seguido de una presentación final en Broadway el 18 de febrero. El Fantasma de la Ópera de Andrew Lloyd Webber se basa en la novela de Gaston Leroux y fue dirigida originalmente por Harold Prince. Leyendas de Broadway como Michael Crawford, quien fue el primero en interpretar al fantasma, Sarah Brightman, Judy Kay y otros han tenido papeles principales en el musical. Hace medio siglo, la actriz y activista Sacheen Little Feather subió al escenario con un vestido tradicional de piel de ante en la entrega de los premios de la Academia para rechazar un Oscar en nombre de Marlon Brando y dio un breve discurso sobre el maltrato de la industria cinematográfica a los indígenas norteamericanos. Luego pasó décadas boicoteada por la industria. En un acto en su honor en el Museo de la Academia de Cine en Los Ángeles, Little Feather, ahora de 75 años, fue ovacionada al subir al escenario para reflexionar sobre aquella protesta de 1973. El evento, Una noche con Sacheen Little Feather, contó con presentaciones de indígenas norteamericanos y fue transmitido en la página de YouTube del museo. Ganador del premio al mejor actor por interpretar a Vito Corleone en El Padrino, Brando pidió a Little Feather que asistiera en su lugar. El programa del sábado incluyó la lectura de una carta de disculpas a Little Feather por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Walt Disney retiró la película de Star Wars Rogue Squadron del calendario de cintas del próximo año sin dar señales de cuándo la compañía lanzará una nueva película en la franquicia. El filme habría sido el primero de Star Wars en llegar a los cines desde el estreno de The Rise of Skywalker en 2019. Rogue Squadron iba a ser dirigida por la cineasta de Wonder Woman, Patty Jenkins. En los últimos años, Disney ha colocado varios programas de televisión de Star Wars en el servicio de streaming Disney Plus. La próxima serie de Disney, Andor, debuta el miércoles 21 de septiembre. La cantautora y compositora estadounidense Janis Ian se vio obligada a suspender su actual gira por Estados Unidos y Canadá debido a complicaciones por lo que ella califica de una laringitis sumamente grave. En su página web y en las redes sociales, Janis Ian dijo que debido al tipo de cicatrices en las cuerdas vocales, él o los tratamientos son muy limitados según le comunicaron sus médicos. Janis Ian ofreció reembolsos al público que había adquirido boletos para la etapa restante de su gira internacional. Alejandro Escalona, Voz de América. Y hasta aquí Buenos Días América, soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Héctor Contreras y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.